En la guerra invisible que definió el narcotráfico global, una explosión en un edificio de lujo en Medellín desató el conflicto más sangriento entre dos imperios criminales. No fue solo un intento de asesinato, fue la declaración de intenciones del Cártel de Cali contra Pablo Escobar Gaviria. Cómo estos caballeros, como les gustaba que les dijeran, desafiaron y, si se quiere, vencieron al capo más temido en la historia de Colombia. Este es el relato de una rivalidad que dejó miles de muertos, desde la masacre de los Cocos hasta el surgimiento de los Pepes, unos descarados que lograron concentrar el 80% del polvillo blanco que inundaba las calles norteamericanas por pocos años. Y cuando sus líderes trataron de negociar su rendición, ya era demasiado tarde. Este es el Cártel de Cali. Enero de 1988. La guerra silenciosa entre los dos imperios más poderosos de los polvillos alucinógenos colombianos escalaba sin cesar, directo a un nuevo y terrible capítulo. El Cártel de Cali, meticuloso y estratégico, decidió asestar un golpe preventivo contra su némesis, el temido Pablo Escobar. Su objetivo no era un campo de batalla cualquiera, sino el corazón mismo del capo, su lujoso apartamento en el 8º piso de un singular edificio. Así, el silencio de aquella nocturnal del 13 de enero en la exclusiva zona de Medellín se hizo añicos a las 5 de la mañana. Un tremendo estruendo, sentido a varias cuadras a la redonda, sacudió la ciudad. 700 kilos de dinamita detonados frente al edificio Mónaco convirtieron ese instante en el primer atentado con un carro bomba registrado en la historia de Colombia. La operación ordenada por aquella estructura tenía un objetivo claro: acabar con la vida del hombre en cuestión. Para infortunio de los perpetradores, el capo no estaba en casa. En su lugar dentro del apartamento se encontraban su esposa, María Victoria Henao, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela. El muchacho relataría después cómo los escombros cayeron sobre él y cómo fue su madre quien lo ayudó a salir de allí. Para su hermana, la hecatombe fue más que un simple susto. Le generó un problema auditivo permanente, una secuela que cargaría de por vida. Y la onda expansiva no fue menos devastadora. Ese día hubo 3 personas muertas y al menos 10 resultaron heridas. Los daños estructurales fueron extensos, afectando a los habitantes de la zona y a la propia familia de la víctima original, que fue evacuada inmediatamente por órdenes del capo. Fue así como abandonaron el edificio Mónaco para siempre, dejando atrás los vidrios que volaron por los aires y el ensordecedor ruido que afectó a decenas de personas. Era demasiado obvio quiénes lo habían ejecutado. Cali aprovechaba la corrupción y el descontento público para atacar las posiciones clave del narcotraficante, sin causar daños colaterales a gran escala. Esto último no los caracterizaba. Antes de que comenzaran a sonar las sirenas, lo ocurrido ya había marcado el inicio de una sanguinaria guerra entre Cali y Medellín, hostilidades que se extenderían durante unos 6 años. Era algo que no acabaría allí, sin duda. El primero de ambos bandos tenía que continuar con su venganza, y vaya que lo hicieron. Durante los siguientes años, una ráfaga mortal acechaba en los bajos fondos de Colombia, una alianza letal forjada no por la ley, sino por el odio y el interés. Se hacían llamar los Pepes, una forma corta de decirle a los perseguidos por Pablo Escobar, una coalición de paramilitares y narcotraficantes enemigos del afamado sujeto. Liderados por figuras paramilitares como Fidel y Carlos Castaño y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, su creación fue orquestada y financiada por sus adversos de Cali. Los jefes de este último, los hermanos Rodríguez Orejuela y muy especialmente Elmer Pacho Herrera, como cerebro financiero, organizaron un fondo conjunto que comenzó con $5 millones como dádiva inicial para la operación. Eso sí, el dinero no era su único apoyo. Recibieron colaboración crucial de fuerzas del gobierno colombiano, agencias de inteligencia como el DAS e incluso agencias estadounidenses como la DEA y la CIA. Era una alianza impía entre el crimen organizado y el Estado. Sus tácticas eran un espejo siniestro de los métodos de su perseguido: intimidación, atentados con bombas, asesinatos y ataques dirigidos. Su objetivo no era solo él, sino su red completa. De acuerdo a sus miembros, su papel fue crucial en el debilitamiento del imperio, que una vez controló cerca del 90% del tráfico mundial de cocaína. Sus principales colaboradores habían sido dados de baja, otros estaban en la cárcel. El mensaje que enviamos los integrantes de los Pepes fue contundente:
Quien le prestara ayuda al patrón moriría, manifestó alguna vez uno de sus líderes, Diego Murillo, el mismo al que apodaban Don Berna. No fue lo único que dijo. Aseguraba con frialdad que la bala que perforó el cráneo de Escobar la disparó su propio hermano, y pese a la versión oficial, él asegura que su organización mantuvo contactos constantes con la policía durante toda la cacería. Insiste en que fueron ellos, y no el oficial del grupo de búsqueda, quienes acorralaron y detectaron al que fuera el hombre más buscado del mundo de ese momento. Según él, esa tarde del 2 de diciembre de 1993, la cúpula de los Pepes no celebró con cervezas baratas, sino con un exquisito vino francés cosecha de 1948, un detalle que subraya la ironía macabra de su victoria. En todo caso, cada acción era una declaración pública. Dejaban notas en las escenas del crimen, anunciando su violenta cruzada y asegurándose de que la atención pública magnificara su mensaje de terror. Y bueno, hasta el terror de quienes ponían los recursos debe tener un origen. Ubiquémonos un par de décadas atrás. Eran los 70, en el sur de Colombia, específicamente en la región de Cali y el Valle del Cauca, ambas vieron germinar la semilla de un imperio macabro con una fachada de legitimidad. Sí, era el Cártel de Cali, que no fue fundado precisamente por pistoleros callejeros, sino por un trío de hombres con ambiciones tan vastas como metódicas. Los hermanos Rodríguez Orejuela, llamados Gilberto y Miguel, junto a José Santa Cruz Londoño. Antes de que el nombre de esa estructura saltara a la fama de la forma en que lo hizo, sus fundadores eran apenas unos malhechores en ascenso, puliendo sus habilidades en delitos menores que, cabe decir, fueron moldeando las características de su futuro imperio. Los hermanitos, por ejemplo, provenían de una familia relativamente acomodada y tenían exposición a negocios legítimos. Pero el camino de la legalidad no les interesó. Su incursión en las actividades ilícitas comenzó con robos a bancos, actos audaces que les establecieron una posición inicial en el mundo delictivo y les proporcionaron capital y notoriedad. Su compañero, por su parte, tenía involucramientos similares en sus inicios. No obstante, su ambición pronto superó estos delitos menores. Claramente, sus inicios estuvieron lejos de la grandeza que los acompañaría más adelante. Empezaron como un grupo involucrado en el tráfico de marihuana y el secuestro bajo una asociación precursora conocida como los Chemas. La dirección temprana estuvo en manos de Luis Fernando Tamayo García. Este inquieto entramado no comenzó con su posterior mercancía estrella. Sus actividades iniciales incluyeron la piratería de tierras, la extorsión y los secuestros. Uno de sus casos más sonados fue el secuestro de 2 ciudadanos suizos, operaciones que les proporcionaron capital y una creciente notoriedad en los bajos fondos locales. No obstante, pronto vislumbraron un horizonte mucho más lucrativo: la cocaína. Cambiaron su enfoque, pues este narcótico les prometía ganancias exponencialmente mayores. Los Chemas comenzaron a importar pasta de coca de Perú y Bolivia para procesarla en clorhidrato de cocaína dentro de su país natal. Esta expansión marcó un cambio significativo respecto a sus empresas criminales anteriores y sentó las bases de lo que evolucionaría hasta convertirse en el Cártel de Cali. La motivación para fundarlo fue clara: hacer la transición de infracciones menores a un negocio mucho más rentable y expansivo. Reconocieron las enormes oportunidades financieras en el narcotráfico y buscaron estratégicamente construir una operación sofisticada y organizada que pudiera competir con el ya dominante Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Tampoco hay que olvidar que, para este punto de los hechos, el panorama del narcotráfico en Colombia estaba evolucionando rápidamente. El curso de los hechos era atroz y su nueva mercancía desplazaba a la vieja moda: la marihuana. Este país se había convertido en el centro neurálgico de procesamiento y tráfico de la nueva sustancia, y en su ascenso reemplazaron a traficantes anteriores como Benjamín Herrera Zuleta, el llamado Papa Negro de la cocaína. Así, en el transcurso de los años 70, la transición de una pandilla local a un consorcio cada vez más prominente y peligroso fue inevitable, y si se quiere, lo que realmente distinguía a estos fundadores era su origen. Provenían de un entorno social más alto que otros narcotraficantes, un detalle que les valió el apodo de los Caballeros de Cali. Sí, y es que, a diferencia del tristemente célebre entramado dirigido por el patrón en Medellín, que gobernaba mediante el terror abierto,
ellos preferían trabajar con una estructura más empresarial. Invertían en empresas legítimas como farmacias, compañías de medios y bancos. Mantenían un perfil bajo y ejercían menos violencia pública y llamativa. Querían ser vistos como empresarios legítimos y efectivamente preferían la corrupción silenciosa a la bomba ruidosa. Porque sí, eran maestros en comprar influencia dentro del gobierno, la policía y el sistema judicial para asegurar sus operaciones y evitar la interferencia de las fuerzas del orden en sus actividades tan lucrativas como cuestionables. De esa forma, estas diferencias se extendieron a la disciplina organizacional y las tácticas operativas. Monitoreaban las comunicaciones de cerca, actuaban con precisión y eficiencia estratégica y se enfocaban en maximizar las ganancias mientras minimizaban la publicidad y la reacción violenta. Por estos años todavía incipientes para ellos, el costo de 1 kilogramo del preciado artículo alucinógeno en Colombia seguía siendo relativamente bajo debido a la amplia oferta y la proximidad a la producción. Hablamos de que los costos de refinación podían rondar los $1.000 por kilogramo y el precio al por mayor se estimaba en unos pocos miles de dólares adicionales. Pero ese país no era ni de cerquita el mercado más interesante. Una vez que el producto llegaba a Estados Unidos, el precio se disparaba increíblemente, a decenas de miles de dólares por kilogramo. A ver, que las estimaciones indican que esas mismas cantidades podían venderse en suelo norteamericano por aproximadamente $70.000. Era un mercado que anhelaban y, como apenas comenzaban, seguían representando una porción relativamente pequeña del total de narcóticos al norte del continente. Esa posición de mando, que monopolizaba en gran medida el tráfico hacia la superpotencia occidental, particularmente en Miami, pertenecía al cártel de Medellín. Con todo ello, la violencia existía en el naciente grupo, obviamente, y si bien era despiadada, debe decirse que era asimismo más restringida, menos pomposa y más orientada a individualidades en comparación con el terror generalizado de Medellín, que era público, notorio y comunicacional, y sobre todo estruendoso. Parte de su agilidad posterior fue proporcionada por Elmer Herrera, alias Pacho, quien se les unió formalmente alrededor de 1978. Su entrada marcó un momento crucial en su evolución de la organización, ya que aportó conexiones internacionales vitales, fundamentalmente con sus colegas mexicanos, unos pillos con años de experiencia, y una visión y práctica que transformaron las operaciones internas para siempre. Antes de unirse, este sujeto vivía en Estados Unidos y estaba involucrado en la distribución de cocaína en Nueva York, donde también se desempeñó como joyero y comerciante de metales preciosos. Su familiaridad con el mercado estadounidense y las rutas de contrabando les proporcionó un punto de apoyo crítico. Paulatinamente, se fue convirtiendo en el cerebro financiero de todo aquel entramado, pues fue una figura clave en el aparato de lavado de dinero, orquestando una de las operaciones de blanqueo más complejas y rentables de la historia. No es exagerado afirmarlo. Bajo este telón de fondo inicia la década de los 80, un periodo crítico de ascenso y consolidación para estos rufianes, posicionándose como la segunda estructura de tráfico de drogas más grande del mundo, solo detrás de sus competidores de Medellín. Había muchos recursos que lavar como consecuencia de mover tantas toneladas de polvito ilegal semanalmente, y gracias a Pacho fueron más eficientes y discretos lográndolo. Toma en cuenta que para este punto emplearon varios métodos innovadores y arriesgados para producir y hacer llegar la mercancía. Una innovación clave fue mover sus operaciones de refinación fuera de Colombia a países como Perú y Bolivia. Esto descentralizó el proceso de producción, haciéndolo más difícil de rastrear para las autoridades. Adicionalmente, se informó que trajeron químicos expertos, entre esos a uno de origen japonés, para mejorar la eficiencia y calidad. Igualmente, fueron pioneros en explorar nuevas rutas de envío, expandiendo su geografía operativa y reduciendo la dependencia de rutas tradicionales que estaban bajo un intenso escrutinio policial. Panamá fue uno de sus pasos más conocidos, pero los allegados mexicanos no fueron menos importantes. En Estados Unidos ya controlaban centros de distribución en ciudades importantes como Nueva York, y su red se extendió desde Los Ángeles hasta Miami, facilitando el movimiento de grandes cantidades de sustancias prohibidas. De hecho, Herrera fue enviado nuevamente a la Gran Manzana en 1983 para negociar los derechos de suministro y distribución del cártel en la ciudad, tomando el control de semejantes redes,
dirigiendo personalmente operaciones a gran escala, sobre todo lo relacionado al narcótico y el lavado de dinero, en nombre de los hermanos Rodríguez Orejuela. Sus centros de operaciones dominaban el mercado mayorista en Queens y el área de Jackson Heights. Utilizaron métodos encubiertos como laboratorios de conversión de cocaína en áreas urbanas para manejar el procesamiento cerca de los propios consumidores. Adicionalmente, las operaciones estaban altamente segmentadas y eran ejecutadas por diferentes grupos dentro del amplio paraguas del cártel, cada uno manejando aspectos como producción, transporte, distribución y lavado de dinero de manera independiente. Ninguna de estas células sabía en qué andaba la otra, solo conocían lo estrictamente necesario, con el fin de reducir el riesgo de que toda la operación se viera comprometida si un segmento era detectado por quienes deseaban desmantelarlos. Y sí, Norteamérica era un mercado esencial y muy lucrativo, pero era necesario buscar nuevos horizontes. Por eso, Gilberto Rodríguez Orejuela viajó a España en noviembre de 1984 en nombre de su organización. El sujeto quería realizar reuniones con miras a expandir sus tentáculos en el viejo continente, otros consumidores que se estaban volviendo importantes a nivel mundial. Para lograrlo, formó alianzas con traficantes en Galicia e, inclusive, hizo una asociación estratégica con la camorra italiana para facilitar la distribución más allá de la tierra de la paella y del pasodoble. Sin embargo, no todo fue color de rosa para él, ya que fue arrestado el 15 de ese mismo mes, mientras estaba acompañado por Jorge Luis Ochoa Vázquez. Fueron detenidos como parte de una investigación iniciada después de que la policía española recibiera una solicitud de Interpol promovida por la DEA, que sospechaba que ambos hombres estaban involucrados en establecer una red de distribución de cocaína en Europa. Razón no les faltaba en sus sospechas. De hecho, les incautaron efectivo y varias propiedades valiosas registradas a sus nombres. Y en el momento justo de colocarle las esposas, las autoridades españolas buscaron extraditarlo a Estados Unidos, pero el gobierno colombiano intervino y evitó la extradición. Fue devuelto a su país, donde enfrentó cargos, sí, aunque finalmente fue absuelto. Y por supuesto, tanto crecimiento chocaba con los intereses de otros. Medellín, en particular, se sentía amenazado por las ambiciones encontradas de dominar el lucrativo comercio internacional. Internamente, ambos operaban desde Colombia y sus bases estaban en regiones distintas. Los de Escobar se ubicaban en la ciudad que lleva el nombre de su grupo, y los hermanitos Rodríguez Orejuela dominaban Cali y el Valle del Cauca. Allí no era la disputa. La rivalidad cobró forma por el control de las rutas de exportación de cocaína, es decir, era por el acceso a mercados extranjeros clave, especialmente en Estados Unidos y Europa. Además, sus estilos operativos eran diametralmente opuestos. El patrón y sus socios eran conocidos por su enfoque violento, que incluía terrorismo y guerra abierta contra el gobierno y los grupos rivales. Los de Cali, en cambio, eran más discretos, sofisticados y empresariales, centrándose en el soborno, la corrupción y las alianzas estratégicas en lugar de la violencia abierta. Se decía que había supuestas traiciones entre ellos. Aparentemente, Cali habría alertado a las autoridades sobre cargamentos de Medellín, lo que llevó a incautaciones y arrestos. Alias Popeye, integrante de estos últimos, sí llegó a comentar: la guerra empezó por un lío de faldas entre Piña y Jorge Elí, el Negro Pavón. El Negro Pavón era un hombre muy leal a Pablo Escobar y Alejo Piña era un hombre de Pacho Herrera. Ambos habían sido amigos en una cárcel de Nueva York, pero cuando el Negro salió de prisión, se enteró de que Piña estaba viviendo con la que había sido su esposa. El Negro habló con el patrón y acordaron que había que matar a Piña. Como el cártel de Medellín mató a Hugo Hernán Valencia, un hombre que había tenido un problema con Gilberto Rodríguez, les pedimos a los Rodríguez que nos devolvieran el favor, que nos dejaran matar a Piña o que ellos mismos, con su gente, se encargaran de él. Tal cosa no ocurrió. Más bien, los hermanos alertaron a su estratega financiero y ahí se armó la grande. Esta rivalidad se manifestó en una guerra violenta y encubierta que incluyó asesinatos selectivos, sabotajes e intentos de socavar las operaciones del otro en Colombia, Nueva York y Europa. El primer incidente realmente significativo fue el atentado en el edificio Mónaco, explicado anteriormente. La víctima, ilesa, harta de los jueguitos de poder y del creciente riesgo, le montó una operación de inteligencia a sus nuevos enemigos
quienes a su vez no se dieron a esperar por una respuesta. Contrataron a 5 militares retirados para constituir un servicio de espionaje contra él. Lo que es igual no es trampa, podría pensarse, de no ser porque el capo de Medellín descubrió a los oficiales y los secuestró. Sus contrapartes, en un movimiento inesperado, le hicieron una propuesta de paz. Él puso 2 condiciones claras para aceptar: una indemnización de $5 millones por el atentado contra el edificio Mónaco y la entrega de su agresor, el cerebro financiero del cártel. Gilberto Rodríguez Orejuela se negó rotundamente a entregar a su aliado, y la respuesta de Escobar era digna de su estilo. Los 5 exmilitares aparecieron muertos pocos días después. La guerra escaló rápidamente. El 22 de junio del año próximo, los de Cali contrataron a un grupo de mercenarios británicos, encabezados por Peter McAleese, y los envió a la hacienda Nápoles para atentar contra su fastidioso rival. La operación fracasó estrepitosamente cuando el helicóptero artillado donde se transportaban los mercenarios, por problemas de sobrecarga, se precipitó a tierra. Y en 1990, el patrón ordenó uno de sus ataques más audaces. El 25 de septiembre, aprovechando que Pacho Herrera asistiría a un partido de fútbol privado en su finca en Candelaria, unos 23 hombres armados llegaron a la hacienda disfrazados con uniformes del Ejército Nacional y la Policía Nacional, una artimaña que les permitió acercarse sin levantar sospechas. Ejecutaron sin clemencia una masacre en la hacienda Los Cocos. Abrieron fuego con ametralladoras, rifles, pistolas y granadas contra todos los presentes. La lluvia de balas no discriminó. Jugadores de fútbol, un árbitro, cocineros, guardaespaldas y transeúntes cayeron bajo el fuego cruzado. 19 personas perdieron la vida en aquella oportunidad. Milagrosamente, su objetivo real sobrevivió. En medio del caos y la carnicería, logró escapar, aunque se vio forzado a pasar a la clandestinidad completa, desapareciendo de la vida pública para protegerse. Escobar intentaría de nuevo contra su vida el 27 de julio del año entrante, en un balneario en la autopista Cali-Jamundí. El tipo buscaba descansar y tomar sol, pero los agresores atacaron un lugar donde sabían que estaría presente. El resultado fue mortífero. 15 personas perdieron la vida, principalmente guardaespaldas y asociados de Herrera, quien, una vez más, logró sobrevivir y escapar. Había sido un atentado ordenado desde la, digamos, comodidad de su cárcel, pues se había entregado poco antes a la ley bajo unas condiciones bien particulares. Sus colegas de Cali, mientras tanto, no bajaron la guardia. En realidad, tampoco lo podían hacer con las fuerzas del orden, pues la DEA lanzó operaciones significativas contra su red en Nueva York, desmontando 2 células de distribución principales lideradas por Pacho Herrera. Además, la DEA ejecutó un esfuerzo masivo de interceptación telefónica, involucrando decenas de cortafuegos simultáneos y autorizados por la Corte en teléfonos celulares. Esta operación resultó en el arresto de casi 100 traficantes y la incautación de más de $20 millones en efectivo y activos, así como 2.7 toneladas de cocaína. También incautaron registros computarizados que revelaron información detallada sobre las operaciones de las células de distribución, marcando una de las primeras indicaciones de que dependían de sistemas informáticos para sus actividades ilegales. Volviendo a la guerra con Escobar, cuando se escapó de su placentera jaula en julio, sus enemigos intensificaron su ofensiva inyectando efectivo a los Pepes, de quienes ya hablamos. Se encontraban tan paranoicos que, mediante el exmilitar Jorge Salcedo Cabrera, intentaron bombardear la catedral, el sitio de reclusión de su némesis, con un avión comprado en El Salvador. El plan fracasó y la información sobre las bombas adquiridas se filtró. En fin, todo un desastre. Pero con la muerte del patrón, la Asociación de Medellín se desintegró y sus viejos adversos temporalmente victoriosos se quedaron con el 80% de la distribución internacional de su producto estrella. Para expandir su imperio, se aliaron con el cártel de Juárez liderado por Amado Carrillo Fuentes, comenzando el suministro en la costa oeste de Estados Unidos en volúmenes sin precedentes. Hasta 14 toneladas en un solo vuelo de aviones comerciales, según registros de la DEA. La guerra había terminado, sí, y el dominio de Cali ahora parecía absoluto. Para este punto, se dice que estaban internamente divididos en 5 facciones distintas,
cada una liderada por jefes influyentes con roles específicos. Y si bien no se tiene muy claro quiénes eran estos, una estaba a cargo de las operaciones diarias, gestionando el funcionamiento general y la coordinación de su vasta empresa criminal. Otra era responsable de la planificación a largo plazo y la toma de decisiones de alto nivel. La tercera se encargaba del transporte internacional de su mercancía, es decir, gestionaba las extensas redes de tráfico más allá de Colombia. Había otra que era el lado más rudo de los tipos a los que les encantaba hacerse pasar por caballeros y empresarios, por usar la brutalidad y la intimidación para proteger los intereses organizacionales y controlar territorios. Y finalmente, un grupo se enfocaba en gestionar y desarrollar las rutas europeas de su tráfico, que eran una parte esencial de la red de distribución global de sus productos ilícitos. Su especialización en rutas europeas ayudó a los de Cali a asegurar una posición dominante en ese lucrativo mercado. Tratándose de un delicado equilibrio, era equilibrio de todos modos. Cada facción operaba con una autonomía sustancial, frecuentemente protegiendo sus propios intereses, mientras cooperaban solo cuando era mutuamente beneficioso. Esta estructura de poder descentralizada sembró semillas de competencia interna y debilitó el control centralizado, lo que los hizo vulnerables a las rivalidades y la desconfianza interna. Ambas situaciones, inclusive, se vieron agravadas por un factor externo. Los sucesos con la DEA a principios de la década no fueron un hecho aislado. De hecho, tanto el gobierno colombiano como los gobiernos internacionales ejercieron presión multifacética sobre ellos durante todos estos años. El gobierno de Ernesto Samper, apoyado notablemente por Estados Unidos y queriendo replicar los éxitos anteriores contra Medellín, bajo la administración del expresidente César Gaviria, intensificó las operaciones antidrogas para desmantelar las estructuras del cártel que habían infiltrado profundamente las instituciones políticas y de aplicación de la ley. Particularmente, el tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia representó una amenaza significativa para sus líderes, quienes sabían que tenían menos influencia y protección fuera de Colombia. Las autoridades locales, con la ayuda de agencias internacionales como la DEA, se beneficiaron de la cooperación de inteligencia, a veces incluso recibiendo información interna de grupos rivales dentro del mundo del narcotráfico. Cada día las condiciones generales eran más insostenibles y sus principales cabecillas eventualmente consideraron la opción de rendirse a cambio de beneficios. Su razonamiento parecía tener sentido: negociar unas condiciones decentes de hacinamiento, preferiblemente en Colombia, o acabar como Pablo Escobar, huyendo y con un balazo perforando quién sabe qué parte del cuerpo. Total, de nada les servía ser los reyes del narcotráfico si ese era su final. Y sí, había profundas grietas internas sobre lo que había que hacer al respecto. Inclusive, una de esas fue un auténtico cisma que solo produjo un nuevo cártel, distinto del anterior, el del norte del valle. Simplemente, tipos como Orlando Henao, Wilber Varela, Efraín Hernández y Diego Montoya no soportaban la idea de que sus jefes dejaran caer el negocio y tiraran por la borda tanto esfuerzo que habían colocado en él. Por eso, se fueron para continuar. Los demás que resolvieran si acababan como un colador o tras las rejas. De esa forma, no importa si querían ser capturados o no, uno a uno fue cayendo. El primero en morder el polvo fue Gilberto Rodríguez Orejuela, quien cayó en manos de la justicia el 9 de junio de 1995. Después de meses de una búsqueda meticulosa por parte de las autoridades colombianas, fue encontrado escondido detrás de una pared falsa en una casa de 3 pisos en el barrio residencial Santa Mónica, en el norte de Cali. El descubrimiento fue en parte accidental, ya que un agente de policía notó débiles sonidos de respiración detrás de un armario, lo que reveló un compartimento secreto donde el perseguido permanecía oculto. Al ser encontrado, se rindió pacíficamente diciendo: «Por favor, no disparen, soy un hombre de paz». Acobardado o no, su arresto marcó el primer gran golpe para los integrantes de su asociación, que en ese momento controlaban alrededor de casi 4/5 partes de la cocaína exportada hacia Estados Unidos, tanto así que llevó al colapso paulatino e inevitable de las operaciones internas. Le siguió José Santa Cruz Londoño, uno que, curiosamente, no quería ser detenido, pero tampoco se animaba a separarse de sus viejos asociados. Fue arrestado el 4 de julio del mismo año en un restaurante al norte de Bogotá.
Él era considerado el tercero al mando y estaba extensamente involucrado en las operaciones de distribución y comercialización del preciado producto. En agosto de ese mismo año, varias semanas después que su hermano, Miguel Rodríguez Orejuela, completó el trío de la desgracia. Las autoridades lo hallaron en una casa de seguridad ubicada en el edificio Hacienda Buenos Aires, en la parte occidental de Cali, cerca del Cerro de las Tres Cruces. La policía localizó su apartado observando una vela encendida que coincidía con los datos de inteligencia de Jorge Salcedo, un jefe de seguridad del cártel, quien reveló que el capo era devoto de la Virgen del Carmen y encendía una vela cada noche. Los encargados ejecutaron una redada sorpresa, neutralizando guardias y aprehendiendo a Miguel mientras intentaba acceder a un compartimento oculto en un armario, como hiciera su hermano capturado pocas semanas antes. Estaba acompañado por su ex esposa en ese momento. Todo iba viento en popa para las fuerzas de la ley y el orden. Total, estaban desmembrando una de las estructuras amponiles más sofisticadas del planeta. Por desgracia, el tiempo de Santa Cruz bajo custodia fue de corta duración. El 11 de enero del año entrante, se escapó de la prisión de La Picota, una de máxima seguridad de Bogotá. Logró salir por la puerta principal de la prisión en un automóvil que se parecía a uno utilizado por los fiscales, seguramente con la ayuda de algún funcionario corrupto. Después de escabullirse, buscó reorganizar el golpeado sistema al que pertenecía y construir nuevas alianzas con restos del difunto cártel de Medellín, las sobras del Suyo, las FARC y otros grupos paramilitares. Su libertad fue breve. Fue localizado en Medellín y asesinado el 5 de marzo durante una operación de la policía. Los informes oficiales afirman que fue asesinado resistiéndose al arresto, aunque relatos posteriores sugieren que su muerte pudo haber sido orquestada por facciones rivales aliadas con elementos dentro de la policía, con el objetivo de presentarla como un éxito de la operación policial. Por su parte, Elmer Herrera, el último gran delincuente en pie de los 4 originales, optó por la entrega voluntaria en septiembre y fue recluido en la cárcel de Palmira, donde probablemente esperaba disfrutar de unos años de descanso. Pero sus enemigos tenían otros planes para él, pues fue asesinado en el patio de recreación en noviembre de 1998. Ya no había mucho que hacer para salvar las infamias de Cali. Desmembrado, sin cabecillas e indefenso ante el joven y avasallante entramado del norte del valle, sus engranajes simplemente no servían bajo esa nueva realidad. Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron extraditados a Estados Unidos con el paso del tiempo, donde cumplen una condena que terminaría en 2030 por haber seguido traficando droga desde la cárcel. Porque algunos simplemente no pueden dejar el hábito, incluso entre rejas. Si esta historia te atrapó, imagina lo que viene. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte la próxima entrega. Y si quieres apoyar este canal, déjame tu like y cuéntame en los comentarios qué opinas. Nos vemos en el siguiente capítulo.